Bueno, yo, según la división del trabajo que nos hicimos, a mí me tocó traer un poquito de historia y de las medidas cautelares en general, no de la suspensión provisional o de la suspensión en general en el juicio de amparo, y traer un poco ya de la introducción de las reformas y de un ejercicio de ponderación que hoy tienen que hacer los jueces. Así es que empezaremos un poquito con este análisis histórico. Y les digo, de las medidas cautelares en la teoría general del proceso, como medidas o providencias cautelares. Y un primer antecedente lo encontramos en el derecho romano. Aquí tenemos un axioma del derecho romano que no se los pronuncio en latín porque no me van a entender, y no porque ustedes no entiendan latín, sino porque yo de verdad no lo pronuncio bien. Pero la traducción es: durante el litigio no debe innovarse. Así nació lo que en la doctrina extranjera se conoce como la prohibición de innovar. Esta medida consiste en la orden judicial. Bueno, la orden judicial en etapas posteriores, en principio era como una disposición tácita del proceso mismo, derivado de la litispendiencia. Entonces, consiste en no realizar actos físicos o jurídicos que alteren la situación de hecho o de derecho existente al tiempo de la promoción del pleito, cuando la ejecución de tales actos pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. Esta institución, así les digo, nacida en el derecho romano, tiene una estrecha vinculación con la litispendencia, ya que en Roma el estado de litispendencia producía diversos efectos jurídicos de carácter material y procesal. Entre los principales se impedía la enajenación de la cosa litigiosa. Pero esa prohibición de innovar no solo se refería a la cosa litigiosa considerada en sí mismo, sino que también comprendía el estado de hecho o de derecho. Esto es, el estado que guardaba la cosa litigiosa o el derecho litigioso al inicio del pleito. Así, uno de los efectos de la litis contestatio en el derecho romano era la indisponibilidad de la cosa litigiosa. El demandado no podía enajenarla, destruirla o deteriorarla, porque la cosa debía ser entregada al vencedor en el estado en que se encontraba en el momento de comenzar la litis, que su práctica imponía a las partes. Además, se creó una figura que, traducida también al castellano, es el atentado contra la litispendencia. Definido como la innovación que durante la litispendencia hace una parte en perjuicio de la contraria sin su consentimiento en la materia del pleito. Y sus elementos son: primero, el acto de una de las partes que innove el derecho controvertido. Recuerden, estamos en la prohibición de innovar durante el juicio. Entonces, que innove el derecho controvertido o la cosa litigiosa, su situación o circunstancia. Se comete durante la litispendencia, es decir, entre la citación del demandado y la sentencia, que origine perjuicios a la otra parte, bien dañando esa cosa litigiosa o bien dificultando la consecución del derecho, etc. Que no sea consentido por su contraparte, porque si no se entendía que no había afectación. La prohibición de innovar tutela el derecho o la cosa, el litigio, y al mismo tiempo, esto es lo más relevante, pienso yo, garantiza la efectiva ejecución de la sentencia que se dictará en el fondo del asunto. Lo que sucede en la suspensión del acto reclamado. Mantiene viva la materia del amparo, pero también garantiza una adecuada ejecución de la sentencia que llegue a dictarse. Esa original prohibición de innovar es connatural al proceso y surge con la litispendencia en automático. Se basa en los principios de igualdad de las partes y de buena fe de las mismas. Pero como en todos los tiempos, han existido litigantes que se valen de las lagunas de la ley para tomar ventajas indebidas. Por ello fue necesario que se creara legalmente las providencias cautelares, en virtud de las cuales, a solicitud de una de las partes, el juez podía decretar la medida o providencia cautelar apropiada, dependiendo de la materia del litigio, para la conservación del bien, o del derecho o de la cosa litigiosa. Estas medidas cautelares
primarias tienen el carácter conservatorio, destinadas a hacer efectiva la vigencia de la prohibición de innovar. Entonces así surgen las medidas cautelares conservativas que impiden la innovación en el juicio, es decir, prohíben que por artificios de alguna de las partes mute la situación jurídica o el estado de la cosa litigiosa, ya que esa mutación es capaz de poner en riesgo el derecho ejercitado en juicio o bien la ejecución efectiva de la sentencia. Posteriormente se advirtió que las medidas cautelares de este tipo de carácter conservativo no eran suficientes para garantizar en todos los litigios, en todos los casos, la materia del juicio y la efectiva ejecución de la sentencia, ya que mantener el statu quo cuando una de las partes está realizando actividades que ponen en peligro la existencia o cabalidad de la cosa litigiosa solo asegura que el juicio al final carecerá de un objetivo práctico. Por ello nacieron otro tipo de medidas cautelares, ahora ya son innovativas, en virtud de las cuales, en determinadas hipótesis expresamente previstas en las normas legales, se autoriza al juzgador para dictar ciertas medidas cautelares que tienen por objeto inmediato suspender la actividad que despliega una de las partes en menoscabo de su adversario y que podría ocasionar algún daño potencial o eventual o perjuicio actual según las particularidades del litigio de que se tratara. Esa suspensión de la actividad que obtiene una parte en perjuicio de la otra implica necesariamente una verdadera innovación en el statu quo existente en el pleito. Esta medida cautelar innovativa es como surge, es la naturaleza que tiene la suspensión en el juicio de amparo desde su nacimiento, desde la creación del juicio de amparo. Yo no sé si los creadores del juicio de amparo conocían todo esto que les estoy diciendo o si se les ocurrió y coincidió con lo que la historia relata de lo que pasó en el proceso, en la teoría general del proceso. Una segunda generación de medidas cautelares innovativas permite dictar providencias precautorias que no solo suspenden la ejecución de actos, sino que obligan a alguna de las partes a desplegar cierta conducta. Esta evolución también la sufrió el juicio de amparo y creo que es la etapa en la que estamos actualmente. Ya no se trata solamente de suspender o de paralizar las cosas, sino que en ciertas circunstancias, en ciertas ocasiones, habrá que dictar órdenes para que las partes las acaten y desplieguen una conducta positiva precisamente para acatar esta conducta. Bueno, esto en general, les digo... Le quedan 4 minutos. Ok, entonces me voy a apurar. La suspensión, el 107 antes de la reforma, en lo que interesa, la fracción décima, decía que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determina la ley, para la cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que puedan sufrir el agraviado por su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público. Todos estos factores habrían de ponderarse para decidir si se decretaba o no la suspensión. Con posterioridad a la reforma de que hablamos de junio de 2011, en la fracción décima del 107 constitucional, más o menos repite, pero tiene un aspecto muy importante. Dice, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Entonces, aquí ya nos obligan al juzgador de amparo a realizar ese análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y del interés social. ¿Se acuerdan? Esta noción de la apariencia del buen derecho surgió con una jurisprudencia de la Suprema Corte, de la ponencia del señor ministro Góngora Pimentel, y ameritó mucho desarrollo jurisprudencial para alcanzar lo que hoy conocemos como apariencia del buen derecho, que ya en la reforma constitucional ya se nos obliga a ponderarlo. Aquí esta ponderación es el gran problema del juzgador, decidir si el acto reclamado en verdad y no solo de manera formal atiende al interés social. Todos sabemos que los actos
de las autoridades tienen una presunción de legalidad. Sobre todo este lenguaje se usa más en derecho administrativo, pero aplica para todo tipo de actos de autoridad. Entonces, ante esa presunción de legalidad, evidentemente deriva de que se supone que la autoridad realizó su acto, lo desplegó con el objeto de proteger algún interés social. Sin embargo, en la práctica es muy común encontrarnos con el desvío de poder. Las autoridades utilizan sus facultades legítimas para lograr un bien que no tiene relación con esas facultades legítimas. Por ejemplo, constantemente se hace prohibición de importación de determinados productos. Yo recuerdo por ahí del 2001 se prohibía la importación de carne sobre pretexto de que la carne de Estados Unidos y de Canadá traían por ahí alguna enfermedad. Era cuando surgió aquel tema de las vacas locas, y entonces era prohibidísimo importar esa carne de Estados Unidos a México. Sin embargo, lo que se veía en el trasfondo era que los productores nacionales estaban quejándose de que no estaban vendiendo lo mismo porque la carne importada resultaba más barata que la que se podía producir en el país. Y entonces se emitieron decretos que prohibían la importación por cuestiones fitosanitarias, pero el trasfondo que se veía era esto que les digo. Entonces ahí se utilizaron las facultades legítimas de la autoridad para lograr un objetivo que no era el que la ley determina. No digo que no fuera legítimo, de alguna manera proteger la producción nacional tiene legitimación, pero en el caso que les estuvimos platicando no se utilizaron las facultades con ese propósito. Finalmente, esta ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social consiste en comparar los daños que la suspensión puede ocasionar al interés público con los daños que la ejecución o consecuencias de los actos reclamados pueden ocasionar a la quejosa. Yo creo que ando ya cerca del tiempo. Bueno, nada más traigo más material que yo creo en una siguiente oportunidad puedo continuar diciéndoles. Sin embargo, hoy se publicó, a mí ya me lo había comentado el señor juez, que había dictado una suspensión muy especial, y hoy se publicó en todos los diarios nacionales la suspensión que dictó el señor juez, donde tuvo que hacer un ejercicio intenso de ponderación de que estamos hablando, y si es su voluntad platicarnos, que en su momento todos lo tomaremos a bien. Muchas gracias. Le agradecemos su participación, señor magistrado. A continuación le corresponde el uso de la voz al señor abogado Armando Soler. Buenas tardes a todos. Al igual que el magistrado, uno de los primeros cambios, y a mí me parece que es importante, al menos en materia de cátedra, como yo lo acostumbro a hacer por allá en Mexicali, las órdenes, se habla frecuentemente de la suspensión del acto reclamado. Yo soy insistente con mis alumnos en el tema de incorporar la palabra efectos. Realmente la suspensión del acto reclamado no debe derivar esencialmente en la suspensión del acto, porque muchos de los actos están consumados. Para cuando el quejoso promueve su demanda de amparo y solicita la suspensión del mismo, el acto está reclamado. Realmente, señor juez de distrito, el tribunal colegiado que conoce el recurso, lo que están viendo son suspensiones de efectos, de los efectos del acto reclamado. No dudo que el juez de distrito tenga que verlo y tenga, no sé si se valga la palabra decir, suplir la deficiencia de la queja o el acceso a la justicia, como ustedes quieran denominar. En realidad el juez lo que está haciendo es integrar realmente la forma en que va a resolver la cuestión efectivamente planteada. Pero bueno, abogado, lo digo desde el punto de vista del litigio, ¿para qué vamos a batallar con que el juez de distrito me prevenga, en el mejor de los casos, me deseche la demanda, cuando muchas de las veces el quejoso realmente lo que le interesa, lo que le urge, es la suspensión, y no del acto, de los efectos? Bueno, señores abogados, pues vamos a incluir en nuestro formato de demanda de amparo la palabrita: vengo a pedir la suspensión del acto reclamado. Y luego ahí, con todo el respeto, vengo en carácter de litigante y académico, los machotes de los jueces de distrito, ¿dónde? Se niega la suspensión del acto porque ese acto está consumado. ¡Ey, yo no te pedí la suspensión de eso!
Esto ya se dictó, ya se ejecutó, o ya se clausuró, o ya se embargó. No, no, no. Yo quiero la suspensión de los efectos del acto reclamado. Yo quiero que tú, inclusive, juez de distrito, aprovechando la introducción que se hacía de parte del señor magistrado en cuanto a la apariencia del buen derecho y aquella teoría que era apariencia del buen derecho y peligro en la demora, si no recuerdo, el ministro Góngora, ahora con un matiz orientado hacia el interés social, desde el punto de vista del 107, fracción 10 de la Constitución Federal, y ahorita lo vamos a ver si me alcanza el tiempo, aquí la moderadora me lo dirá, en términos de la ley reglamentaria, para que finalmente pues todo no es lo que aplicamos, ¿no? Como les digo a mis alumnos, esto es lo que vemos y es lo que aplicamos y nadie se lo sabe de memoria, pero aquí está para su consulta. Realmente el juez de distrito lo que está haciendo es conceder esa suspensión de los efectos del acto reclamado y muchas veces aplicando apariencia de buen derecho con efectos restitutorios, señores. Y ya sabemos que la propia jurisprudencia me dice, oye, es que eso es propio de la sentencia. Bueno, habrá veces en que el acto está ejecutado, pero bueno, si lo entiendo como suspensión de efectos del acto reclamado, porque son de tracto sucesivo, porque se presentan de momento a momento, bueno, puedo levantar un embargo, puedo levantar la clausura, acuérdense de las clausuras por tiempo determinado. Entonces, yo creo que esa parte importante en el capítulo no lo puso el legislador ahí, pero bueno, suspensión del acto reclamado y sus efectos. Yo lo comento porque me parece que es un tema interesante, y obviamente no se me ocurrió a mí, lo leí de alguien seguramente. Luego en el artículo, yo voy al machote de la ley de amparo, no sé si alguien la trae, pero recordarán ustedes, no recuerdo el dato del artículo de la antigua de la ley de amparo abrogada, pero básicamente cuando se hablaba de la suspensión, a petición de parte, que yo creo que es lo que ha cambiado, te exigía 3 requisitos. Obvio que lo solicitara el quejoso, 2, que no se causara perjuicio ni se siguiera el 124, me corrige el señor juez de distrito, y es correcto, el 124, que no se siguiera perjuicio al orden público y al interés social, y luego venía un tercer elemento que tenía que ver con los daños de difícil reparación para el quejoso. Ese tercer elemento, en esta vigente ley de amparo, se ha eliminado. Es el artículo 128 el que ya no contempla ese tercer requisito. Es decir, de alguna manera, para el quejoso, quien está solicitando la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, pues tiene que acreditar un requisito menos. Ese es un cambio importante. Luego en el 129, señores abogados, viene un listado de lo que también ya se incluía en el mismo 124 de la abrogada ley de amparo, en donde establecía los casos en los que, 1, continúa el funcionamiento de centros de vicio lenocino, cosa que ya estaba. La parte interesante viene, así como de establecimientos de juegos con apuestas y sorteos. Recordarán ustedes aquellas concesiones de casinos de última hora que se criticaron. Recordarán ustedes también lo que sucedió, si no recuerdo, en Monterrey, con Casino Royal, que se incendió y falleció mucha gente. Bueno, ahora el legislador está preocupado en que el juez de distrito, tratándose de ese tipo de asuntos, sea más precavido, más cuidadoso y de entrada pueda determinar que tratándose de ese tipo de asuntos, no estoy diciendo que siempre se deba denegar, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, pero al menos ya está incluido como la posibilidad de entrada de que así deba de ser. Otro aspecto u otra hipótesis interesante es la fracción 8, también novedosa. También se debe negar la suspensión por considerar que se afecta el interés social del orden público cuando se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. Esto realmente, como mucho de lo que se ha incorporado en la nueva ley de amparo, pues es producto de la jurisprudencia. Este tema también es de jurisprudencia y de entrada, pues del distrito, si el acto reclamado implica suspender o implica afectar, y también regresamos al ejercicio de ponderación para saber en dónde voy a colocar la balanza, si en los padres o en el menor, y todas las teorías que se han desarrollado del interés superior del menor, y todo lo que ustedes ya saben. Bueno, ya viene como un requisito también de la ley de amparo. En la última parte de ese mismo artículo 129, infine, cito de nueva cuenta, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en ese artículo. Otros 10, otros 13, otros 11 junto con los 2 que ya vimos. Si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional puede causar mayor afectación al interés social. Otro ejercicio de ponderación.
Si en el caso concreto el quejoso o quien solicita la suspensión, el juez de distrito advierte que pudiera estar en alguna de las hipótesis a las que nos hemos referido y de entrada pudiera entender que debe negar la suspensión, si en realidad esa suspensión realmente puede afectar el mayor perjuicio al conglomerado social que lo que va a beneficiar al particular quejoso, pues el señor juez de distrito está en toda la posibilidad de conceder la suspensión. También hay otro tema interesante. Dice el artículo 131, recuerden ustedes que un tema nuevo, ahora para efectos de procedencia del juicio de amparo, digamos que se bajó el estándar de solicitud para efectos de acceso o tutela efectiva a la justicia. Me refiero al interés jurídico. Se introduce a través de la reforma el interés legítimo. Ahora en el artículo 131, pues bueno, la suspensión también ya lleva un efecto. Cito, cuando el quejoso que solicite la suspensión aduzca un interés legítimo, es decir, no tiene interés jurídico, comparece al juicio alegando interés legítimo, ya me perdí. El órgano jurisdiccional, entendemos el juez de distrito, que pudiera ser también un tribunal unitario de circuito conociendo de amparo, pudiera ser el caso, ¿no? Concederá la suspensión cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. O sea, aquí el legislador sí le abrió la puerta, sí puedes venir con interés legítimo a solicitar la suspensión del acto o de sus efectos, del acto reclamado. Pero, te regreso la pelota a tu cancha. No está tan fácil, porque me tienes que acreditar a mí que vas a sufrir un daño inminente, que tu daño inminente es irreparable y tendrás que acreditarlo en sentido negativo, lo cual, yo se lo dejo de comentario, me parece complicado porque tengo que argumentar en lo que no va a pasar, cuando creo que lo correcto debiera ser argumentar y construir a raíz de lo que me puede pasar, y por eso te acredito mi daño inminente, mi daño irreparable. Pero bueno, así está. Dice otro párrafo de este artículo 131, que no sé por qué tampoco está ahí, porque no tiene nada que ver con el interés legítimo, según mi entender. Los señores que saben más que yo me corregirán. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Jurisprudencia. Ya también lo teníamos bien entendido. La suspensión no viene a construir el derecho. Y el ejemplo clásico, va el quejoso con su concesión vencida, por ejemplo, o no renovada por la autoridad, lo que ustedes gusten, y el juez del distrito le dice, oye, como interés suspensional, como interés para el juicio de amparo, necesito, si no tienes vigente tu concesión, no te puedo conceder la suspensión. Pero vamos a hacerlo más interesante, eso es un decreto. Hay otros actos que vienen ahí que dicen, bueno, ¿y estos qué son? Se incumplan normas relativas a regulaciones o restricciones no arancelarias a la exportación e importación. Una regulación no arancelaria es algo que no tiene nada que ver, o sea, no es impuesto, no te voy a tasar a esto ni a aquello. Una regulación no arancelaria es, por ejemplo, no pueden entrar tractocamiones a diésel de 3.000 kilos, 2003 hacia atrás porque contaminan, porque la opacidad del humo que expelen es terrible y afecta la salud. Porque los motores a diésel 2004 no contaminan por la tecnología que traen. Esa es una restricción no arancelaria. La emite la Zagarpa a través de supuestamente de estudios profundos y dice, ¿saben qué? Entran estos no va. Esa es una restricción no arancelaria. Tienen que ver la ley de comercio exterior para analizar las restricciones no arancelarias. Las expide el secretario de Economía en contubernio con alguna otra secretaría, en conjunto. Pero aparte, pero se busca el bien nacional, de verdad. Miren, yo soy de la idea que una suspensión es excepcional. Aun cuando el amparo sea de buena fe y aun cuando venga diciendo que es Jesucristo y va a ser crucificado, vamos a ver si le creemos. Tenemos que creerle de entrada, pero a ver, espérate. Si vas a otorgar una medida cautelar para que no se prive la libertad, bueno, si es delito grave, nomás te enteras, se viene toda la reglamentación de la ley penal. Eso es sencillo. Pero si dice, no, es que mira, es que con agua me quiere destruir todo mi hermoso balcón y
y mi muellecito que tengo pegado al río y eso es ilegal y pido que suspendan la obra. Sí, pero resulta que es una obra, es un río que lo están construyendo, lo están poniendo concreto para efectos de que no se inunde Tijuana, y el señor construyó en la ribera, que es zona federal. Momento, ahí no procede, desde mi punto de vista, conceder la suspensión para que se paralice la obra. Señores, si se por azares del... No, es que yo prescribí hasta la orillita, no, espérate, son 10 metros, y entre que si vemos si es tuyo o no es tuyo, si se comió un pedacito, que te lo paguen, pero de entrada tienes que justificarlo. Pero vamos más allá, ahorita que... ¿Cuánto tiempo queda? 2 horas. No, 6 minutos y medio. Bueno, aquí viene el tema. Yo soy de la idea de ser muy severo con las suspensiones para efectos de su otorgamiento. Para mí el interés social y el orden público es relevante. Si voy a otorgar una medida para que un tráiler, hasta te viene, se llama la aduana de Tijuana, Mochi, Nuevo Laredo, viene para abajo, Sonora, Obregón, Mochis, y vamos para abajo, ¿no? Y para que mi tráiler circule, viene rearmado y vengo rentando la concesión. Espérate, no, y me quieren desposeer. Está bien, pero el ejercicio de la facultad de aduanas inicia precisamente con el embargo precautorio del vehículo y de la mercancía, y si a través de una suspensión evitas que se desposea la unidad, pues ¿cuál embargo precautorio y cuál facultad? Pues sí, revísalo, pero no le puedes quitar nada. Entonces, pues circula. Para mí no circulan. Entonces ya tenemos ahí un mitin de traileros, de hombres máquina, que mira, que no sé qué. Bueno, pues recurran. ¿Qué hacen? En lugar de recurrir, desisten del juicio y me señalan como autoridad responsable y ya, se acabó el problema, y así lo otorgan. Ahí viene el punto. Hace poco tuvimos una situación que fue todo lo contrario a lo que estoy planteando en este momento. Llegó un grupo de todos los productores de papa en Sinaloa y Sonora. Cayó un amparo. Ese día yo salí un poco tarde, vi la demanda y dije, me voy a ir a comer. Y vi que venía algo como no sé qué, y me fui a comer, comí, fui a dormir. De repente desperté asustado y la verdad me lo lánzate al juzgado porque vienen contra una norma, fíjate, una norma oficial mexicana, fíjate para qué quieren la suspensión y de qué se trata. Pum, corrimos, alarma, prevénganlo por estrategia. ¿Por qué? Porque quizás es miércoles y no jueves, ¿no? Entonces prevénganlo, lo que sea. Vamos a darle tiempo, vamos a ver qué pasa. Y bueno, entonces bueno, vamos viendo. Empezamos a revisar y wow, en función de que traen nematodos, traen hongos y traen situaciones que quizás en los estados del norte no afecten, pero aquí proliferan. Viceversa, tiene 100 años que no entra una papa mexicana allá y que no pasa una papa al interior del país. 100 años. Estudios comprobados, los vemos. Y resulta que se emite una restricción no arancelaria. Había una restricción no arancelaria y una norma oficial que prohibía el ingreso de cualquier papa al interior del país. Ahí estaban. El gobierno federal y la Zagarpa emiten un acuerdo de mitigación. Y la mitigación significa vamos a quitar reglas y requisitos y vamos a permitir el ingreso de papa. Pues cuando vimos esa situación y los estudios que traían y el amparo de buena fe, decían, no, es que no procede la suspensión porque viola el 129 de fracción décima. Bueno, momento. ¿El interés social de quién? ¿De aquí o de Estados Unidos? ¿La producción nacional de aquí o de los gringos? Vamos viendo a ver qué es lo que tenemos que ponderar. Orden público, pues veremos. La norma es adecuada, traía sus estudios, ellos traían los propios. Y la novedad de la suspensión es lo que dice el señor licenciado. Es una suspensión que atañe a todo el país porque estarán de acuerdo que en Sinaloa se produce el 40% de los alimentos en hortalizas y granos que alimentan a todo el país.
la producción de papa más importante se encuentra en Sinaloa. Si efectivamente es cierto lo que dicen los productores nacionales en cuanto a que el ingreso de plagas cuarentenarias va a destruir la producción de papa, chile, tomate, berenjena, sería algo catastrófico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que se afecten las tierras o actuar? Entonces aquí viene una situación. México, uno de los grandes problemas que tiene es que no se toman decisiones, y las que se toman son dejar hacer, dejar pasar o quítate el problema. Pero cuando verdaderamente se toma una decisión y se asume un riesgo, pues hay que tomarlo y hacerlo correcto, o lo que cree uno que es correcto. En este caso, el artículo que menciona el señor licenciado para efectos de interés legítimo dice: cuando el quejoso solicita la suspensión o busca el interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ojo, el daño inminente puede estar acreditado a través de documentales que aportan ellos o estudios de la propia Senacica, que es la que se encarga de vigilar ese tipo de situaciones. Pero si son estrictos, bueno, son documentales, no es una pericial desahogada aquí en el amparo, y bueno, y en la suspensión no podemos desahogar periciales y estamos limitados a lo que nos dicen las partes, pero sabes que de entrada yo te la puedo negar. Pero atendiendo a la situación y a los principios que rigen en materia ambiental, en un ejercicio profundo de reflexión, consideré que debíamos de incorporar el principio indubio pro natura, y que consiste en que no se necesita una base científica contundente para tomar una acción ante una situación administrativa que pueda generar una catástrofe no solo ecológica, sino productiva y alimentaria a final de cuentas. Entonces por eso suspendimos y cerramos la frontera a la papa norteamericana. La situación es que uno ejerce jurisdicción en Sinaloa, pero las plagas no tienen idea de límites de circunscripciones, entonces las cerramos en todo el país. Por tierra, cielo, mar y tierra está cerrada. Entonces, bueno, se pone difícil la situación, ¿verdad? Porque ahí es un tema delicado, ciertamente, y se emplea el indubio pro natura aquí. ¿Por qué? Porque es necesario para poder salvaguardar un derecho humano de tercera generación, y aquí son dos, considero: medio ambiente adecuado y el derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Yo no voy a poner en riesgo las tierras de cultivo ni la alimentación de la gente, en función de que quizás no afecte la plaga, o quizás no caiga, o quizás esté mintiendo. Vamos a ver los estudios, y una vez que se analicen en el procedimiento del amparo las pruebas que traigan las partes, se decidirá si el acuerdo de mitigación es constitucional. Pudiéramos comprender la figura jurídica de la suspensión en la nueva ley de amparo. De igual forma, destacó en forma muy puntual los requisitos constitucionales que establece el artículo 107 para la suspensión, los relativos al interés social y la ponderación de la apariencia del buen derecho. De igual modo, en esta primera etapa nos destacaron las adiciones o los puntos más relevantes que ahora incluye la ley de amparo vigente, como nos refirió el señor abogado Armando Osorio, relativo que ahora el quejoso ya no debe de cumplir con el requisito de acreditar un daño de difícil reparación que le pudiera causar el acto, la suspensión de los efectos del acto, como él destacó, que deberíamos referirlo, o que el legislador debió precisar en esta nueva ley que en el capítulo sería suspensión de los efectos del acto reclamado y no del acto en sí, porque como él lo refirió, en muchas ocasiones el acto reclamado ya está consumado. También destacó algunas reformas que tienen en los casos de que se debería de negar la suspensión, y destacó que esto lo hizo seguramente el legislador para prever que se fuera más cuidadoso al momento de emitirse las decisiones de suspensión provisional o definitiva, como tratándose, dijo él, en el caso de los juegos con apuesta y casinos, o cuando se puedan afectar intereses de los niños o incapaces.
también la excepción que destacó, que prevé que pudiera en este caso el juez, aun y cuando se tratara de los supuestos que establece la ley para negar la suspensión, excepcionalmente pudiera, en caso de que esa negativa de suspensión causara mayor perjuicio al interés social, pudiera conceder la suspensión, y que también se incluya ahora conforme en la concordancia con la reforma constitucional del interés legítimo, donde aquí se debe de, cuando se invoca como interés legítimo para solicitar la suspensión, debería acreditarse el daño irreparable e inminente que está diciendo el quejoso que viene alegando interés legítimo. Y pues lo mismo que ya ahora sí la ley establece la obligación de poner la apariencia del buen derecho y el interés social. La intervención del señor juez José Francisco Pérez Mier relativo a que el corazón de nuestro juicio de amparo es en sí la suspensión, como él lo refirió, que incluso no podrá decirse que hay un juicio de amparo si no comprende o no se solicita la medida de la suspensión. Lo relativo al caso de conforme al 129 fracción 10, cuando se negaría la medida de la suspensión en los supuestos que establece esta, y nos deja aquí la interrogante si realmente, o así lo entendí, la suspensión, si como está ahorita, sí es suficiente para nada más atender al interés individual o de la sociedad, y en referencia a lo que dijo de los derechos humanos de tercera generación. Esta fue la participación que tuvieron, y enseguida pasaremos, conforme a la metodología que expliqué al inicio de esta mesa, a una segunda ronda, una segunda vuelta, donde les concederé nuevamente el uso de la voz, y para que si ustedes desean abundar sobre el tema que expusieron, si desean replicar alguno de los puntos que planteó alguno otro de los ponentes, o en su caso, pues compartir los casos prácticos. Lo que yo traía. En principio comparto lo que decía el señor licenciado Armando Osorio en cuanto a la jurisprudencia que nos mostró. La Corte se tuvo que pronunciar para decir no puedes utilizar la apariencia del buen derecho para negar la suspensión. A mí me tocó vivirlo cuando empezaba como secretario en Ciudad Victoria, que era un tribunal de nueva creación, y vino una ponencia de un estado de la República en particular, y aunque no es de esta región, no lo voy a mencionar por no herir susceptibilidades, pero ellos, cuando nos tocaba conocer en queja, el juez de distrito había negado la suspensión, ellos venían en la queja y nos decían, oye, pero aquí hay apariencia del buen derecho. Y le contestaban, para esto no se daba alguno de los requisitos de entonces del 124, con eso bastaba para negar la suspensión. Entonces no tenían que entrar al tema de la apariencia del buen derecho, sin embargo lo hacían y decían, y fíjate que no hay apariencia del buen derecho, porque estoy viendo que no tienes derecho, que vienes aquí a traer sofismas y a querernos engañar. Entonces decía, ¿cómo es posible que juez de distrito en la vida les va a conceder, ya no la suspensión definitiva, el amparo, ya les está diciendo que no, que vienen sin derecho? En cuanto al tema que comentaba el señor juez Pérez Mier, pues yo aplaudo su valentía. Él, como él mismo lo mencionó, es muy estricto para conceder las suspensiones. Él considera que la medida debe concederse de manera excepcional, cosa que yo no comparto. Sería tanto como considerar que los actos de autoridad, por regla general, son apegados a toda legalidad y a toda oportunidad, y que solo excepcionalmente nos encontraríamos ante el deseo de poder. Sin embargo, en este caso, además de que su resolución es muy importante, y además yo creo, comparto con él que es lo mejor que se podía hacer, sí, no comparto ese tema en que debería ser excepcional. Y aquí la doctrina dominante, es Eduardo Ferrer y un coautor que tiene, porque nadie ha escrito de estos temas. Dicen que ellos critican que esta excepcionalidad establecida en el último párrafo del actual 129 de la ley de amparo, que no tiene por qué ser excepcional, que siempre debe ponderarse entre si negar la suspensión ocasiona mayores perjuicios al interés social pero que otorgarla que negarla. Entonces, dice, siempre se debe hacer la ponderación y no de manera excepcional, como lo menciona el artículo. Ellos nos dicen que no debe haber una prevalencia a priori y absoluta de uno de los factores, interés social contra apariencias del derecho, sino que ellos nos dicen que esa ponderación la podemos sustentar en la idoneidad, necesidad
y ponderación, que guardan dentro de las circunstancias de cada caso particular. Y en el tema del interés social, les puedo decir que también esos autores nos dicen que resulta paradójico o resulta poco digerible que un quejoso o un grupo de quejosos puedan derrotar al interés social, porque siempre que se conceda la suspensión estaremos concediéndola respecto de un acto de autoridad que tiene formalmente y aparentemente tiene presunción de legalidad y por ende está en pro del interés social. Pero esto pasa todos los días se conceden suspensiones y en alguna medida esa suspensión va a hacer que un interés más o menos particular, incluyendo las acciones colectivas que hoy se permiten, pero no deja de ser más o menos particular, invada un interés social. Y entonces la respuesta a esta paradoja consideramos nosotros que es la protección efectiva de derechos fundamentales del quejoso, que es lo que inspira la suspensión, pero esta es también de interés social y orden público. Son derechos que tienen una relevancia ultra individual porque están en realidad permeados de un valor que trasciende al individuo y que atribuye a la sociedad entera, de suerte que si se da o persiste su afectación, vulnera la propia convivencia social. Y también este ejercicio de ponderación tiene que trascender a los efectos que lleguen a darse a la suspensión. Los autores, la doctrina la llama, que además de que es una medida que puede paralizar los actos de autoridad, también tiene efectos constitutivos, restitutorios o positivos en general, pero no quiere decir constitutivos que estemos contraviniendo lo que dice la ley de amparo, que los derechos humanos son indivisibles y tienen una interdependencia, que no podemos hablar de generaciones. Si bien algunos se reconocieron antes que otros, no quiere decir que los reconocidos posteriormente sean de una generación diversa, simplemente su reconocimiento es posterior a los primeros. Y finalmente yo cierro mi intervención relacionando la suspensión y el derecho humano al acceso a la justicia. Como ya hemos platicado aquí, la suspensión o mantiene viva la materia del amparo o da un anticipo de los efectos, un anticipo parcial de los efectos que va a tener la sentencia. Todo esto con el propósito de que la sentencia que se llegue a dictar en el amparo tenga una ejecución verdaderamente útil en el mundo fáctico. Y esto nos lleva a la reparación integral de que se habla hoy en los derechos humanos, de que habla la Corte Interamericana. Recuerden que la Corte Interamericana ha dicho que todos los jueces nacionales, todos en el ámbito de nuestras respectivas competencias, somos jueces interamericanos y por tanto esa reparación integral la tenemos que tutelar todos. Y la medida de suspensión es como la médula para lograr esa reparación. Es lo que yo aportaría. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias. Pues si ustedes me lo permiten y no encuentro objeción alguna, espero que no, pudiera tratar de concluir la dinámica que traíamos de comentar los artículos y ojalá me sobrara un poquito de tiempo para comentarles también un caso práctico y aprovechar también para tirarle un golpecito al señor juez de distrito con todo respeto. Ya lo hizo el señor magistrado, ya me abrió la cancha. Yo les comento rapidito en el artículo 139, párrafo segundo. Hay un elemento nuevo que es una facultad nueva para el juez de distrito cuando establece, cuando en autos, se está hablando de la suspensión provisional, cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social, al orden público, el juzgador, con vista al quejoso por 24 horas,
algo así como lo que pasa con los sobreseimientos cuando el juez de distrito va a sobreseer de oficio. Recuerden ustedes que debe darle vista al juez, que si en amparo indirecto, que si indirecto, a mí ya me pasó en los dos, entonces, y de un colegiado auxiliar de Mochis, me repuso un procedimiento para un amparo indirecto, entonces, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Claro. Entonces, la idea es que ahora también, si el juez de distrito tiene la posibilidad de decir, bueno, advierto que hay elementos nuevos que me llevan a tener una idea diferente. Si en primer momento concedí la suspensión provisional, bueno, estos nuevos elementos me llevan a decidir que la voy a negar. Ojo, la única observación que en mi caso haría es cuando en auto surjan elementos. O sea, no puede el juez de distrito andar innovando o en apariencia de buen derecho, ahorita que estamos en el tema, si hay o no hay. Tienen que ser objetivos porque tienen que estar en constancias, uno. Y dos, esto me lleva al término. Si estamos hablando de que entre el fast track que hay de la premura, entre la audiencia incidental, imaginen ustedes, la autoridad tiene 48 horas para rendir los informes. Quiero pensar que en esos informes es donde el juez de distrito puede advertir que de autos hay elementos diferentes, ¿no? Me resulta muy absurdo, aunque hay de todo, en la viña del Señor, que el propio quejoso vaya, lleve los documentos y le recuerda, antes con este parte, pero también será el caso. Entonces, aquí me parece que la cuestión tiene que ver mucho con el término, porque tiene que darle vista en 24 horas. Ya pasaron 48 de los informes, me quedan 3 días para la audiencia incidental, le da 24 horas, lo notifica, surte efecto de la notificación y luego desahoga. O sea, realmente está complicado, pero bueno, ahí está. Es como una oportunidad, una tutela efectiva a la justicia, decirle, oye, quejoso, inicialmente te concedí la suspensión provisional, pero mira, me llegó esto y te la voy a revocar y ahí te va la vista para que desahogues y de una vez nos peleemos, antes de que vayas en queja, si es el caso, se va a negar la suspensión. Luego, verán ustedes que algo curioso que está pasando en el circuito donde yo trabajo, y hay compañeros que también me encuentro que son de allá, no me dejarán mentir o podrán aportar algo. Hay otro artículo también interesante, es el 147, en donde viene una novedad del juez una novedad para una facultad para que el juez de distrito pueda adelantar los efectos de la suspensión, como si fuese sentencia de amparo, apariencia de buen derecho estrictamente aplicada. Dice el párrafo segundo de ese artículo 147. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, habrá que pensar en uno en donde estemos a lo mejor en actos consumados y podamos restituir las cosas al estado que tenían antes por ser de tracto sucesivo. Ordenará que los casos se mantengan en el estado que guardan y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el pleno goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en ejecución. Efectos restitutorios propios de la sentencia, apariencia de buen derecho. Ojo, no está referido a la apariencia de buen derecho, pero sin duda que la génesis de esto tiene que partir de esa reforma y de esa incorporación que hubo de la Constitución y ahora a la Ley de Amparo. Un artículo muy interesante es el 149, porque ustedes ya saben que ahora en la nueva Ley de Amparo, si no me equivoco, en el artículo 5, fracción 3, creo, se establece la posibilidad de que los particulares podamos jugar el rol de autoridad responsable. Es una incorporación, creo que si me equivoqué les estoy diciendo mentiras porque es la fracción 2, en fin, pero más allá del número, en este artículo también ya hay un mandamiento expreso, como se dice para el juez de distrito, en tratándose de la suspensión. El artículo reza: cuando por mandato expreso de una norma o de alguna autoridad un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado. Fíjense la amplitud de la norma: ejecución, efectos o consecuencias. No nomás que formalmente, materialmente aparezca como tal, no. El efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto. La autoridad responsable, o sea, es como una especie de puente. Yo, juez de distrito, concedo la suspensión contra los actos de la autoridad responsable, y tu autoridad responsable, a su vez, renotifica al particular que cese, que no haga o que acate la suspensión en los términos en que se le está indicando. Bueno, para que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional. En el artículo 151 y 152 establece también reglas específicas en tratándose de procedimientos especiales.
Recuerden ustedes que en reglas de procedencia, ahora en el artículo 107, que antes era el 114, pues bueno, aplicando la jurisprudencia, ya los legisladores, retomando, cito la jurisprudencia, han establecido efectos o reglas especiales de procedencia para tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, si estás en etapa de remate, si estás en ejecución de sentencia. Ahora ya la suspensión, perdón, ya la procedencia es mucho más específica, ya es muy particular. Bueno, pues la suspensión no se queda atrás. Dice el artículo 151. Cuando se promueve el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles, ya ejecución, ya estoy en etapa de remate, la suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y entrega de bienes al adjudicatario, lo cual es congruente y coherente con la regla de procedencia del 107, porque si ustedes revisan la regla de procedencia del 107, entre 11 remates, van a encontrar esta disposición. Sí procede tu amparo, pero procede, como decía antes, hasta el final, pero ya tengo cuál es la última. La última es escrituración y entrega de bienes. Hasta ahí procede tu amparo. Entonces la suspensión pues es congruente con eso. Y luego dice el 152, tratándose de la última resolución, el efecto de la suspensión será el impedir su entrega material a la... Perdón, estoy citando mal. Tratándose de la última resolución que se dicta en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del respectivo, no se ponga la parte que obtuvo, siendo obrera en peligro de no poder subsistir mientras resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo suspender la ejecución en contexto lo necesario para asegurar su subsistencia. Esto era algo muy clásico en amparo directo. Se acordarán ustedes que era una facultad de la autoridad responsable poder suspender la ejecución de la... Ahora, como propiamente ya no está hablando del laudo, cuya regla de procedencia es amparo directo, sino de la ejecución como última resolución, que sí es combatible en vía de amparo indirecto, bueno, también te da la pauta, juez de distrito, para que sepas cómo debes otorgar la suspensión. Luego, deben ustedes también recordar que esta nueva ley de amparo crea una segunda parte, en tratándose del capítulo de suspensión. Ya crea una segunda parte, la denomina en materia penal. Aquel artículo 136 de la ley de amparo abogada ya viene desglosado, inclusive en la legislación ahora de la ley federal de desaparición de personas o federal de delitos. Se relaciona con esto y el juez de distrito puede tener en stand-by el amparo, en suspenso hasta en tanto, por un año, entiendo, hasta que se pueda presentar la persona a ratificar la demanda. Si no lo hace, bueno, entonces entiendo que se desecha su progresión. Pero sí quiero comentarles algo interesante en el 162, y no lo voy a citar, dice el último párrafo. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Nos está innovando de nueva cuenta la ley de amparo y nos está llevando al terreno de arraigo domiciliario. O sea, ya el quejoso, nosotros podemos solicitar al juez de distrito. En tratarnos, entiendo, de delitos no graves, habrá que ver esa circunstancia con mucha particularidad, habrá que analizar el tema de la reforma a los nuevos artículos en 2000, de la reforma pues, del nuevo sistema adversarial en materia penal, que por cierto en Mexicali ya está funcionando desde 2010, entiendo que en Baja California Sur va a implementar algún programa tipo piloto. Entonces, ya también deben ustedes saber que el artículo 10º transitorio de esta nueva ley ya también prevé esa posibilidad, la posibilidad de que en los lugares en donde no exista ese nuevo sistema adversarial, se sigue aplicando la ley abogada y toma como punto de referencia el auto de vinculación a proceso, lo que materialmente para el sistema tradicional pues no es más que el auto de formal procesamiento, ¿no? Yo creo que esa parte también es importante que la tengamos en cuenta. Me parece que estas son las novedades más destacadas. Solo me restaría que no es propiamente el tema, pero bueno, me meto al tema, muy metiche, porque el artículo 170 de la ley de amparo, que es de amparo directo, ya no estoy hablando ni suspensión de amparo directo, simplemente procedencia, trae una parte que está interesante. Yo asumo que puede ser aplicado para procedencia de amparo indirecto, pero yo lo comento para que ustedes lo sepan y tomen su mejor decisión. Dice el artículo último, perdón, el artículo 170, parte infine. Para los efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda, cosa que deriva de una jurisprudencia antiquísima. Ya sabíamos que la sola presentación de la demanda inicia para efectos de juicio de amparo el juicio, y establece que en materia penal con el auto de vinculación a proceso. Me parece que es una parte importante porque me está diciendo desde dónde va a empezar el juicio.
donde empieza el juicio en materia penal con el auto de vinculación a proceso. O sea, antes del auto de vinculación a proceso, estamos fuera de juicio. Me parece que es algo importante para la regla de procedencia del 107, yo solo lo quería comentar. Y bueno, si el tiempo alcanza, yo pudiera comentar un caso práctico y también pudiera, prometo, no le saco, atacar al señor juez de distrito. ¿Tengo tiempo? 2 minutos, pues muy breve, porque además está muy cerquita. Dice el señor juez de distrito que la suspensión es el alma, el corazón del juicio de amparo. Pues yo disiento absolutamente de lo que dice el señor juez de distrito, y obviamente no estaba planeado para nada. Señores, y yo se los digo a mis alumnos, los abogados creemos que es obligación presentar amparo y pedir suspensión. Todos los abogados creen que si vas a hacer un amparo hay que presentar suspensión. Pues espérate, analice el acto reclamado, si está más consumado que la muerte de Jesucristo. ¿Para qué quieres suspensión, compa? ¿Para qué vas a poner los cosas en la demanda? ¿Para qué quieres copias? ¿Para qué quieres que te prevengan? Olvídate, ajustate lo que vas a revisar. Entonces, yo no sé si haya personas sin corazón, a lo mejor sí las puede haber, ¿no? Pero como el del chiste que se encuentra el otro y le dice, oye, estoy muy malo del corazón, me quiso dar un paro cardíaco, pues qué raro, porque tú no tienes corazón. Pues el señor juez de distrito dice que en el juicio de amparo, la suspensión hace las veces de corazón. A mí me parece que puede subsistir muchos amparos como gente mala, sin corazón, sin buenos sentimientos. Yo creo que lo importante, señores abogados, es quejoso. ¿Qué es lo que vas a reclamar? Si tu auto está consumado, olvídate de la suspensión, si no va junto con pegado. Tú ve por tu principal y nada más, no te metas en problemas. Ahora, si tu auto consumado tiene efectos de tracto sucesivo, totalmente de acuerdo. Pide la suspensión y pídela contra los efectos, no contra el acto consumado. Y con esa observación y toda la buena disposición del juez de distrito, yo concluyo. Gracias. De nuevo. En cuanto a si no necesitas la suspensión, pues no, pues se pide, efectivamente. Pero hay veces que sí se necesita. Es parte de cada caso, es muy difícil es malo generalizar, ¿verdad? Es complicado. Tiene razón el señor licenciado. Hay ocasiones en que no se necesita ni es procedente una medida cautelar, pero pues en sí los asuntos que más situaciones complejas pueden generar son los que sí la ameritan, ¿verdad? La nueva ley me llama mucho la atención en materia fiscal, en algunas situaciones que se presentan día a día. Les voy a platicar que requiere mucha imaginación una suspensión. Llegó una mega empresa solicitando el amparo contra el aseguramiento de cuentas bancarias. Aquí hay unas compañías que se dedican a eso, son terroristas fiscales. Sería normal. Y lo respeto mucho y mi idea es en general que todos paguen sus impuestos. Entonces, bueno, tenemos que tener muy en cuenta que por regla general, si se van al amparo contra una inmovilización de cuentas, pues siempre se el amparo, ¿no? Hay diversas hipótesis, yo no soy especialista en el tema, pero entiendo que hay una inmovilización de tus cuentas, derivada de un crédito determinado o de un crédito que está por determinarse. Ya hay debate, pero no entremos en esas condiciones, ¿sabes? Llega el amparo y ahí está, oye, me inmovilizaron mis cuentas de Scotiabank y te pido la suspensión para que levantes la inmovilización y todas las movilizaciones que puedan tener, y aparte no me afecten mis acciones en bolsa de valores y todo, no me hagan nada. Y mira, y si debo 2 millones, bueno, aquí eran, en este caso eran 200 millones de pesos, que era de crédito fiscal. Tenía el Ingenio como empresa, ahí de Mochis, en diciembre. Y decían, no, es que no tengo que pagarle a mis trabajadores y me acaban de incautar, pues eran 5 millones de pesos en las cuentas. Ahí está. El artículo 135, si tienen bien analizarlo, es extraordinario. Miren.
Cuando el amparo solicite contratos relativos a determinación, liquidación, ejecución, cobro de compensaciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado. ¿Está bien? La que surtirá efectos, ojo, si se ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos. Entonces, debes 200 millones de pesos, garantiza 200 millones de pesos y con gusto te levantamos el embargo precautorio a través de la medida cautelar. Pero ojo, este trae fracciones y eso está interesante. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento en los siguientes casos. 1. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, este haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal. Oye, pues embargaste el ingenio, pues, o sea, pues, está garantizado el crédito, ¿para qué le incautas cuentas? Déjalo que opere, está garantizado. Si el monto de los créditos excediera la capacidad económica del quejoso, es un punto curioso. Es que me excede mi capacidad económica porque soy pobre y de familia numerosa. No, espérate, rey, trae pruebas. O sea, mira, yo tengo un ingreso de acuerdo a mi estado de cuenta, yo produzco 100,000 pesos mensuales y mi crédito es por 1,000,000, pues ¿de dónde voy a sacar? Yo valgo 100,000 pesos para el fisco, ¿de dónde voy a sacar 1,000,000? Y no puedo operar, no puedo pagarle a mis trabajadores, igual y podamos reducirla. Si se tratase de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidario al pago del crédito. Oye, es que los bienes que embargó el SAT, pues no son de mi papá, que es el obligado, son míos, mira, me los cedió bajo contrato con fecha cierta. ¿Qué está sesión? No, es maravilloso los notarios, ¿verdad? Ahí tenemos uno en el WhatsApp y tengo a Muchi que estaba en una belleza, ¿no? Bueno, entonces, no es el tema de los notarios. Bueno, entonces, señores, está bien, te embargaron por 5 millones de pesos. Bueno, pues garantiza 5 y los otros 195 millones te los dispensamos. Órale, para que pagues, para que operes, para que